Bienvenido, pastor. Gracias, Gerson. Y saludo también a todos los que están ahí conectaditos. Qué bendición poder esta noche compartir con ustedes este principio, que es el principio de la ley, supremamente importante. Tenemos este principio que ustedes están viendo allí, que dice, tus hijos necesitan la ley de Dios, pero no puedes pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede hacer. Quiero repetirlo y que ustedes lo tengan en cuenta. Tus hijos necesitan la ley de Dios, pero no puedes pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede hacer. Ya vimos lo que tiene que ver con la gracia, es hermoso poder entenderlo, poder comprenderlo, pero eso no elimina la necesidad de la ley de Dios, que es lo que ahora tenemos que tener en cuenta, mirar y observar. Quiero mencionarles algunos casos y algunas experiencias que de pronto algunos padres han tenido. Por ejemplo, la situación de algunos padres que se sienten muy desanimados, muchas veces piensan pues que realmente han hecho todo exactamente como Dios los llamó a hacer las cosas, están seguros que lo han hecho bien, que todo ha sido conforme a lo que Dios quiere que se haga en cuanto a los hijos, han tenido normas, reglas muy estrictas en su familia y con sus hijos, y de hecho las normas deben existir. De igual manera han estado las reglas, las normas, pero también las consecuencias de quebrantar esas reglas, que es un castigo que puede llegar a suceder si se quiebran o se rompen esas reglas. De hecho, padres que le han dicho a sus hijos una y otra vez que así se vayan de la casa, donde vayan, siempre encontrarán reglas, siempre encontrarán normas que tienen que cumplir. Bueno, todo eso es verdad y todo eso es experiencias que algunos viven. Ahora se preguntan esos padres, habiendo pensado que han hecho todo bien, bueno, ¿qué pasó? ¿Valió la pena todo este esfuerzo? ¿Qué ha sucedido? Ahora se preguntan, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué es lo que ha sucedido? Un adolescente de unos 16 años, como su hijo, ahora se está portando de la manera más rebelde que ellos nunca se hubieran imaginado, se van en contra de las reglas, piensan que toda regla o toda norma es más bien un desafío para enfrentar y para romper. Es un chico que actúa como si odiara al papá y a la mamá, les dice cosas hirientes, pareciera que no los amara, que los odiara, como que ama el mundo y todo lo que hay en el mundo y quisiera es vivir como en la maldad y pareciera que amara más lo malo que lo bueno. Bueno, esa situación de padres que han querido hacer lo correcto con su hijo es bastante desalentadora. La madre que se sienta a la puerta de la pieza de su hijo en la noche para que no se le escape, que no se vuele, y allí sentada está pensando en ese niño cuando estaba pequeñito, tan tierno, tan dulce, y qué ha pasado ahora, qué está pensando, es algo tan diferente a ese hijo que está detrás de esa puerta, allá dentro de esa pieza, iracundo, lleno de rabia. Una madre y hasta un padre desilusionados, tristes, impotentes, sin saber qué hacer, pero por dentro muchas veces hasta sintiendo lo que el mismo hijo les ha dicho en algunas ocasiones: va a llegar el momento en que yo me voy de aquí, voy a hacer lo que quiera y no va a haber nadie que me lo impida. Y ahora esta madre aún hasta allá en medio de su dolor piensa, ojalá se fuera bien lejos y no lo volviera a ver. Tristemente escuché a una madre decir algo doloroso que les voy a decir acá, y es, dijo en una ocasión una madre, hablándome de una situación que vivía su hija, me dijo: pastor, y entre lágrimas me dijo, hasta he querido que se muera. Una madre, eso es doloroso, ¿no le parece? Bien, hablemos otro caso, ya no de un adolescente, sino de una niña de 3 años. Una niña de 3 años que piensa que la vida es todo un juego y se levanta desde que se despierta, piensa que todo es jugar, jugar y jugar. La mamá trata de controlarla, la persigue por aquí, la persigue por allá, le pone normas, le pone reglas y de hecho usa aquello que muchos hemos usado seguramente en un momento dado, y es el conteo, ¿verdad? La chica está haciendo algo que no está bien o se ha metido en algún lugar donde no debería estar y la mamá dice, bueno,
sal de allí a la 1, a las 2, y va demorándose un poquito, ¿no? A ver si de pronto atiende. Y a las 3, ¿no? Ya sabemos cómo es la cosa. La madre ha hecho esto por mucho tiempo y le ha dado resultado un tiempo, pero ya ahora decías que no estuviera dando resultado, la hija no lo escucha, no le atiende. Ahora ha ampliado el conteo, ya cuenta hasta 5, pero a la niña le parece que todo eso es un juego y ya ha aprendido a saber que prácticamente después de que se acabe ese conteo, pues nada grave como que sucede, entonces la niña ha aprendido a resistir a su mamá. La mamá está agotada y la verdad no sabe más qué hacer. Bueno, ese es otro caso. Otro caso es de una jovencita también, muy dulce, muy tierna, sí, es obediente, se sujeta a las normas de la casa, está muy juiciosa, ya es una adolescente, le va bien en el colegio, saca buenas notas, ya le están ofreciendo a universidades aún darle becas para que estudie, la chica está contenta, bueno, los padres, evidentemente y desde lejos parece que todo marcha bien. Pero ellos por dentro saben que algo no marcha bien. La chica está ahora más metida cada vez más en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ahora está siguiendo la moda que llega de la música, de los actores, y la chica está cada vez sintiéndose más preocupada porque no tiene novio y entonces comienza a vestirse de una manera activa y los padres están viendo eso, aunque ha sido una niña que también ha estado en la iglesia y ha servido y ha hecho cosas sociales importantes ayudando a otros. Pero ahora sus padres están sintiendo que algo que no está marchando bien y les preocupa. Cuando le llama la atención a la chica, ella dice, ustedes son anticuados, ustedes tienen que relajarse y como dicen muchos por ahí, ¿cierto? Cuando le dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te veo mal? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? ¿No? Normal, normal, dicen, ¿verdad? Algunos. Entonces, y la mamá, los padres, bueno, no saben cómo manejar el asunto. La cosa es que la chica cada vez se está sintiendo más atrapada, o quizá ella no lo sabe, pero está siendo atrapada. Y los padres no saben qué más hacer también para rescatar a su hija. Todo lo que han hecho hasta ahora no ha funcionado. Otro caso triste es de un joven también muy dócil en su casa, amante de su patinete, están los deportes que en grupo, es un muchacho de casa, sí, muy casero, pero a la vez muy callado, no expresa las cosas tan fácilmente, las cosas que siente. Tiene un amigo con el cual comparte mucho, un amigo de su colegio, y a veces los fines de semana se pasan juntos, a veces en la casa de él o en la casa de su amigo, y sus padres pues a la vez también notan que hay algo que no anda bien. Le preguntan al chico, él dice que todo está bien, que no pasa nada, pero una vez que el padre se fue lejos de la casa, la madre toma a su hijo y comienza a preguntar. Él dice de nuevo, no pasa nada, no pasa nada, hasta que la mamá insiste, 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 como saben hacer las madres, y le sacó algo. El joven dice, mamá, estoy enamorado. Y la mamá le dice, ¿cómo así que estás enamorado? Eso no tienes que avergonzarte, no tienes que preocuparte por eso es normal. Y el muchacho le dice, pero mamá, es que estoy enamorado de mi amigo. Ahora sí la mamá se siente que se le va el mundo al piso y ahora la madre saca fuerzas de donde no tiene y le dice que estás enamorado de fulano de tal. Entonces él dice, madre, mamá, es que soy gay. Y yo no quería decírselo porque ustedes me van a odiar, ustedes no me van a comprender y nadie puede hacer nada por mí. Y el muchacho sale corriendo y se va a su cuarto. De ahí en adelante, ¿qué hacen los padres? Los padres lo que hacen de ahí en adelante es poner unas nuevas normas para su hijo. Comienzan a decirle ahora, entonces ya no se puede ver con su amigo, ahora ya no le prestan las llaves del auto para salir, ya tiene que dejar su puerta de su cuarto abierta, no puede estar todo el tiempo en el computador y bueno, nuevas normas vienen para su hijo. Bien, toda esta situación, experiencias viven muchos padres
Y un error sutil pero fundamental se da en medio de todas estas historias. Son padres muy amorosos y bien intencionados, padres amorosos y bien intencionados que procuran hacer lo mejor por sus hijos. Pero no sé si usted se dio cuenta de uno de los errores que cometemos los padres y que aún estos padres cometieron. No sé si se dieron cuenta, pero es ponemos nuestra confianza en algo, en una herramienta que utilizan vez tras vez para tratar de cambiar a sus hijos, porque saben que uno de los trabajos en la formación de los hijos es ayudarles a transformar su carácter, a tener un buen comportamiento, a ser obedientes, a ser respetuosos, a ser honestos, el aprender a amar su voluntad, carácter, y todo esto es parte del trabajo que nos... Pero tenemos unas herramientas a las cuales acudimos y las cuales usamos vez tras vez para ayudar a nuestros hijos a cambiar. Y en esa herramienta ponemos nuestra confianza. Bueno, pero tristemente a veces nos damos cuenta, o quizá no nos damos cuenta siquiera, de que esas herramientas no nos están dando resultados. Vamos a hacer por un momento una evaluación cortica y vamos a pensar un momento en las últimas semanas, un mes, 2 meses, esas herramientas. Entonces, estaba diciendo que pensemos por un momento y evaluemos las últimas 6 semanas, mes y medio o 2 meses, la herramienta que usted ha usado para buscar cambios en su hijo, en sus hijos, cambios de comportamiento, porque algunos seguramente pues que están mirando ciertos cambios. ¿Qué has usado? ¿Qué herramientas has usado? ¿Qué fruto has tenido? Piénselo por un momento. No, simplemente piénsalo y qué fruto has tenido de esas herramientas. Tal vez algunos, al pensar en eso, digan, bueno, me ha dado resultado. Sí, porque ya no está saliendo de la... Pues claro, ya no sale porque le quitó las llaves y porque no lo deja salir. Entonces, no, y ya, porque no lo deja salir, etcétera. Bueno, de todas maneras, el cambio, realmente hay un cambio real en el corazón de su hijo, en el comportamiento de sus hijos. Estamos hablando pues de hijos ya un poco más grandecitos, que ya tienen más uso de razón, que ya son preadolescentes o adolescentes, y en ellos es donde más se nota esto. Los pequeñitos, de igual forma, tenemos también ciertas herramientas y ciertos recursos para procurar y ayudarles en su formación, pero también es importante que examinemos qué fruto hemos tenido de esta experiencia. ¿Se ha sentido usted frustrado por poner una serie de reglas que podría considerar es lo correcto, pero la actitud de su hijo parece no mejorar, sino que parece que empeora? ¿Has pensado que más reglas harán que tus hijos se porten mejor o se porten mejor? ¿Cuáles otras reglas podrían ser? Bueno, y a eso vamos y caemos los padres prácticamente. Quiero que escuches esto bien, con mucha claridad. Miles y miles de padres cristianos, bien intencionados, escucha bien, están pidiendo que la ley haga en los hijos lo que solo la poderosa gracia de Dios puede realizar. Si las reglas y las regulaciones tuvieran el poder para cambiar el corazón y la vida de tu hijo, darlos de sí mismos y de darles un corazón sumiso, lleno de fe, respetuoso. Entonces, si esas reglas y esas leyes pudieran hacer eso, nunca hubiera sido necesario que Jesús viniera a esta tierra. Con las solas normas y reglas era necesario. Pero realmente las reglas y las normas no pueden cambiar el corazón de un ser humano ni de nuestros hijos, a lo cual tenemos que llegar como una conclusión real, verdadera, y por lo tanto tenemos que saber qué es lo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos. Miremos un poco sobre lo que es la ley y la gracia.
la ley y la gracia, y cómo tus hijos necesitan la ley de Dios. Tus hijos necesitan la ley de Dios. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, usted puede ver en la presentación, dice allí, ¿qué diremos pues? Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ley y gracia. ¿Las leyes son malas? Entonces no sirven. La ley es necesaria. La palabra, la ley nos ayuda a ver el pecado y a conocerlo. Porque los hijos, todo ser humano, usted y yo también nacimos de una madre, estuvimos en un hogar y todos venimos y los hijos nacen con una tremenda necesidad de la ley de Dios. La ley es importante porque el corazón del hombre es necio, que cuando uno dice que sus hijos son pecadores, esos niños tan tiernos, tan lindos, tan hermosos y tan pequeñitos, y uno ve esos ojitos tan inocentes, y uno decir que es pecador. Yo le dije así una vez, entendiendo esta realidad, le dije una vez a un amigo mío, siervo del Señor, no sabía cuánto le iba a producir eso. Cuando vi a su niño, querido, te felicito, ¿verdad? Es un pequeño pecadorcito, le dije así. Entonces, él me miró como con enojo y me dijo, no me le digas al niño, no me le digas al niño, me hace el favor. Ahora, es una triste realidad. Y qué triste realidad es que los padres no entendamos esa cruda realidad. Los hijos, y no es verdad lo que dijo aquel tal filósofo, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso no es verdad. No nace bueno, el hombre nace corrompido. Y en la medida que va creciendo, va mostrando ese pecado que hay en su corazón. Entonces, es muy importante y muy necesario que nosotros entendamos que los hijos necesitan la ley de Dios. Mire, si no fuera así, yo quiero hacerles una pregunta. Vamos a ver, padres y madres, si alguno lo sabe, puede abrir el micrófono y lo responde. Y vuelve y cierra el micrófono. ¿Cuál es la palabra que más se le repite a un niño? ¿Cuál es la palabra que más se le repite? Cuando ya comienza a gatear y cuando ya va caminando. No haga, ¿no? ¿Cuál es? La dijiste No. bien, pero Cuidado. solo es una palabra con dos letras. No. Esa es la que más se le repite. No, por ahí no. No toques eso. No agarres eso. No te metas allí. No por acá. No, no. ¿Usted sabe qué dice la ley de Dios? La mayoría de los mandamientos de Dios son no, 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 no. Es la palabrita más cortita, pero la que más le decimos a nuestros hijos. De hecho, eso nos está mostrando entonces cómo los hijos necesitan, a través de la ley, saber lo que es correcto e incorrecto. La ley nos pone límites, por eso nos dice no, porque la ley es de Dios y la ley lo que hace es lo que hay en el corazón y a la vez nos descubre la intención del corazón. Dice, no, la ley nos pone los límites, los niños necesitan límites. La ley provee protección para los seres humanos y para cuidar a los hijos, a los niños de sí mismos, porque esa protección es para protegerlos de sí mismos. ¿Por qué? Porque si son pecadores, todos pecadores, tenemos inclinación al mal, se necesita que pongan límites para cuidar al niño de él mismo. Qué importante eso y qué necesitamos entender. De igual manera, la ley, miren en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y luego el 23 y el 24 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, encerrados
limitados, si podemos decirlo, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Importancia de la ley. La ley nos protegió, nos protege. La ley nos cuida, pero la ley nos guía hacia alguien, que es el único que nos puede librar de nosotros mismos y de esa naturaleza pecaminosa que nos destruye. El estándar de la ley nos indica la necesidad de Cristo, de un Salvador. Por eso es tan importante y tan necesaria la ley. La ley provee también convicción de que necesitamos la gracia de Dios. La ley provee esa convicción. Ahora, es algo bien importante que entre los judíos, ellos lo primero que le enseñan a sus hijos es la ley, la Torá. Se dice que un niño judío a la edad de 12 años debe saberse de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. Y en los 5 primeros libros de la Biblia encuentran que es la ley de Dios. Así que es importante esto, que la importancia y la necesidad de la ley en la vida de nuestros hijos. La ley es buena para exponer no solo nuestro comportamiento, no solo el comportamiento de los hijos, sino también muestra el corazón. Eso hace ley. Por ejemplo, se ha dicho que es como un espejo, ¿verdad? Yo quiero mostrarles aquí este espejo. Yo sé que todos conocen un espejo. Muy bien. Bueno, todos conocemos un espejo. ¿Qué es un espejo y para qué es un espejo, verdad? Pero quiero mostrarles otro espejo. El espejo físico de vidrio nos muestra nuestra apariencia física por fuera. El espejo de la palabra de Dios nos muestra lo que somos y tenemos por dentro. Por eso es tan necesario esta ley del Señor. Esta ley del Señor nos muestra el alma, nos muestra el corazón. Yo siempre he dicho que por eso es que seguramente hay gente que no le gusta leer la Biblia, porque la Biblia le muestra lo que tiene por dentro. Y cuando muestra lo que tiene por dentro, algo tenemos que hacer. O nos quedamos iguales o buscamos solucionar el asunto. Si el espejo te dice que estás mal para salir a la calle o ir a algún evento, entonces me imagino que haces algo por corregirlo. Cuando el espejo de la palabra de Dios nos muestra cómo estamos por dentro, pues debemos procurar hacer algo por corregirlo. Tus hijos deben comprender la debilidad de la ley. La ley tiene una debilidad. Es perfecta en el sentido de que viene de Dios, es santa, es buena, pero la ley tiene una debilidad. Muy peligroso es, como padres, pedirle cada día a la ley que haga lo que solo la gracia puede hacer. Necesitamos entender que la ley no puede hacer lo que solo la gracia puede hacer. La ley solo nos muestra el corazón y nos muestra el comportamiento y las cosas que se tienen que ser corregidas. La crianza de los hijos para muchos padres se ha convertido básicamente solo en un conjunto de reglas, en un conjunto de amenazas, castigos, y la verdad es que los hijos sí necesitan reglas, necesitan esas leyes para poder limitarles en muchas cosas y cuidarlos de sí mismos, de no hacerse daño. Pero tristemente para muchos padres pues se ha convertido solamente eso, porque no entienden y no comprenden ninguna otra cosa más. Pero si todo lo que tu hijo necesitara fuera solamente el conocimiento y la imposición de las reglas, como ya se dijo antes, entonces, y con eso cambiara su vida, su corazón y su comportamiento, entonces por demás vino Cristo. No necesitamos a Jesús. Pero resulta que esas reglas, esas normas y esas leyes, las cuales trabajamos para que nuestros hijos sean mejores, pero no vemos quizá muchas veces esos cambios, esos comportamientos profundos y verdaderos, es porque la ley no puede. La ley no puede. Permítame leer esto de esta manera. La ley no puede y no tiene la habilidad de darle un corazón nuevo a tu hijo. La ley no puede crear el cambio duradero que tanto anhelas en la vida de tu hijo. La ley no puede y no podrá rescatar, redimir ni restaurar a tu hijo.
La ley no puede, no tiene la capacidad de librar a tu hijo de la esclavitud del pecado. La ley no puede. La ley no puede hacer eso, pero es lo que tu hijo necesita, es lo que nuestros hijos necesitan. Pero la ley no lo puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos aprender a que esa herramienta que hemos usado tanto para tratar de que nuestros hijos sean mejores y de que ellos cambien su comportamiento, esa herramienta que hemos usado no es suficiente. La ley no es suficiente. Necesitamos entender que los hijos necesitan la gracia de Dios. La gracia de Dios que aún los padres también necesitamos. Ahora, se trata muchas veces de que la ley de Dios no es suficiente para cambiar el corazón de un hijo, pero muchas veces lo que hacemos es reemplazar la ley de Dios y ponemos la ley nuestra. Entonces, al reemplazar la ley de Dios, nosotros usamos otras leyes y esa ley tristemente nace de una necesidad humana de seguridad, de control, de paz, de éxito y a la vez de tener buena reputación. Entonces, imponemos ciertas reglas, imponemos ciertas leyes a nuestros hijos, pero que prácticamente lo que estamos haciendo con ello es buscando nuestra propia satisfacción, comodidad y nuestro propio éxito personal. Tristemente, hemos reemplazado muchas veces la ley de Dios por nuestra propia ley. Y cuando esto hacemos, de hecho, nos volvemos exigentes, nos volvemos iracundos, impacientes, egoístas, tratando a los hijos como siervos, porque me tienen que dar satisfacción a mí. Entonces, es porque hemos puesto nuestras propias leyes, hemos puesto nuestras propias normas. Tenemos que comprender entonces que la ley es débil porque la ley no puede rescatar, ni redimir, ni restaurar a tu hijo, pero eso es lo que el hijo necesita. Y eso es lo que todo ser humano necesita, ser rescatados, pero la ley no lo puede hacer. Ahora, necesitas comprender que la gracia de Dios es esencial. Necesitamos comprender esa esencia e importancia de la gracia de Dios. Tenemos que comprender entonces que solo es la intervención divina, la intervención de la gracia de Dios, que los hijos podrán llegar a ser lo que deberían de ser y hacer lo que deben de hacer. Un problema interno necesita una solución interna. Si el problema es de pecado, si el problema es de naturaleza, se necesita una solución interna. Y una ley externa, una imposición, un castigo físico, no va a cambiar el corazón. De hecho, va a ayudar un poco, porque ayuda a impedir el avance de ciertas cosas, pero el corazón va a seguir igual. Necesitamos como padres la gracia de Dios para ser rescatados de la adicción a la ley, de nuestra comodidad, de nuestro placer, de nuestro éxito y de nuestra necesidad de control. Porque eso lo sentimos a veces sin saberlo como una necesidad de nuestra vida. Entonces, solo la gracia de Dios puede hacer aquello por nuestros hijos. Necesitamos esa gracia de Dios para ser liberados de la tendencia a hacer que la paternidad gire en torno a las leyes de nuestro reino de deseos y necesidades, donde los hijos son los súbditos, nuestros súbditos, y nosotros somos los reyes, los que mandamos, y ellos son nuestros siervos. Recuerdo aquí alguna vez una anécdota con mi hijo, que no sé si fui yo o mi esposa, le dijo a nuestro hijo, tenía por ahí 8 años creo, y dice, tráigame tal cosa. Y entonces dice, sale el hijo con lo siguiente y dice, dale papi, ¿por qué no dice así como, y él como me veía a veces como escribiendo algunas cartas a algunas personas y todo eso, entonces llega y me dice, ¿por qué no le dicen a uno así como le escriben en las cartas a algunas personas? Respetado hijo, ¿puedes hacerme el favor de traerme tal cosa? Con esa me salió el hijo y me puso a pensar de verdad. Porque cuántas veces tratamos, o hasta tú mismo fuiste tratado en tu casa de esa manera.
Nunca te pidieron favor. Simplemente todo era traiga, vaya, haga. Y si no lo hace, y si de pronto el hijo o la hija dice, ¿y por qué no dice hágame el favor? Te dice, ¿y de dónde sale con estas cosas? Y se gana otro regaño y otra reprensión más fuerte, porque pareciera que eso no se pudiera hacer con los hijos. Bueno, necesitamos, mis queridos padres, aprender que la gracia de Dios es esencial en nuestras vidas y en relación con nuestros hijos. Necesitamos comprender esa gracia de Dios tan esencial. ¿Cuántas veces esa forma de los hijos comportarse es más que una manifestación de lo que hay en sus corazones, que es el pecado? Ese pecado y esa naturaleza pecaminosa, eso que está ahí en el interior de los hijos, es lo que provoca todo el caos. Es el pecado el que hace que tus hijos se resistan a tu guía y autoridad. Es el pecado el que causa que los niños constantemente entren en conflicto con sus hermanos. Es el pecado el que interfiere con el aprendizaje de tu hijo en la escuela. Es el pecado el que hace que tu hijo sea atraído por lo dañino y destructivo. Es el pecado el que causa que tus hijos sean materialistas, exigentes y quejumbrosos. Es el pecado el que provoca que tus hijos actúen como si fuesen el centro del universo y que la vida debiera proveerles todo lo que quieran. Es el pecado el que causa que los hijos digan cosas hirientes a sus padres, a sus hermanos y compañeros. Es el pecado que la crianza, que hace que la crianza sea difícil, que hace que la crianza sea demandante y agotadora. Es el pecado que no podemos nosotros obviar o dejar a un lado o no tenerlo en cuenta. En esta semana pasada atendí a una señora que llevó su hijita también, que más o menos tiene 8 años. Y la señora me dijo algo y me decía que la niña había hecho algo y que ella le había dicho, ¿y usted por qué hizo eso? ¿Por qué tal? Y que ella le había reclamado. Entonces, luego le expliqué a la señora, la cual, bueno, tiene un cargo importante en el medio de la educación, en el departamento, y le dije, ¿sabe una cosa? A un niño ni siquiera hay que preguntarle por qué hace tal cosa, porque ni siquiera los niños saben por qué lo hacen. Ellos ni saben por qué lo hacen. Lo hacen, simplemente. Sale de su corazón. Pero tú le preguntas a un niño, y no sé, seguramente usted ha tenido la experiencia, le preguntas a tu hijo, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Qué te responde? ¿Sabe qué le responde? Nada le responde. No sé. Ni él sabe. Y muchas veces no responden nada, solo están asustados por el regaño que le están dando y de hecho ni saben por qué lo hacen. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque es un problema interno del corazón, que no solo ellos tienen, también los padres luchamos con eso. Ahora, tenemos entonces, pensemos un poquito en esto. ¿Puedes pensar en algunas normas en casa que sean solo para llenar mis expectativas egoístas? ¿Qué normas tienes en casa que de pronto las tienes solo como para llenar tus expectativas como papá, como mamá? Que tu hijo no te haga quedar mal en público, que no te avergüence, que no te haga dar dolores de cabeza. Como me decía alguien en una ocasión, pastor, oré por mi hijo para que no sea rebelde y no me haga sufrir tanto. Ese era solo su objetivo de la oración por su hijo. Que no fuera rebelde y no le hiciera sufrir tanto. Entonces yo le pregunté, ¿te gustaría que tu hijo fuera salvo? Porque él lo que necesita es salvación. Salvo, mira, si tu hijo fuera solamente obediente y muy dócil, muy llevadero, buena persona, pero no se arrepiente, no cree en Jesús, rechaza a Jesús y así sea buena gente y se muere sin Cristo, se va a perder para siempre. Entonces, a veces pensamos que simplemente nuestras normas, caemos en ese error de que las normas solamente sean para que nuestros hijos nos den satisfacción y tranquilidad a nosotros. En nuestra lealtad a nuestra ley, terminamos quebrantando la ley de Dios, de acción con nuestros hijos. Eso comprueba que somos iguales a ellos, a nuestros mismos hijos, y necesitamos también nosotros como padres ser rescatados de nosotros mismos, porque también nosotros fallamos. Necesitas predicar el evangelio a tus hijos, pero no estamos hablando de predicarles, de que les llenes de sermones. Hay padres que son muy buenos predicadores a sus hijos, les dan sermones todo el tiempo.
los sermonean y los sermonean. Todo el tiempo le están dando sermón a los hijos. No es así, no es de esa manera que le vas a sermonear a tus hijos. Es cada día guiarlos a la presencia de Dios, las promesas, el poder, la gracia de Jesús. Todo debe hacerse hasta que digamos, todo lo que hago, lo hago para encaminar a mis hijos hacia la presencia y las promesas de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué desea usted que sus hijos hagan? Que hagan simplemente que quede bien en público para que lo que digas, lo que tú digas o lo que tus hijos vivan cada día conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué te gustaría más? Que ellos hagan cosas que sean solamente para tú sentirte satisfecho o que ellos puedan vivir para hacer la voluntad de Dios y vivir en esa gracia del Señor. Yo sé que su pregunta como cristiano, como cristiana es obvia y necesitamos aprovechar toda oportunidad para enseñarle a nuestros hijos. Toda oportunidad es buena, no importa cuál sea. Sea un luto, sea una alegría, sea una celebración, sea un tiempo de paseo, sea un momento de ver una película, qué sé yo. Todos los momentos, hay tantas oportunidades para enseñarle a nuestros hijos. El asunto es estar dispuesto a aprovechar esas oportunidades para enseñarle alguna cosita que tenga que ver en relación con el Señor. Enseñarle a los hijos, o sea, en Dios lo tenemos todo, que Él es el que satisface nuestras necesidades, que Él es el único que puede darnos verdadera realización en la vida, de acuerdo a cada cosa que vamos viendo y va pasando a nuestro alrededor. Necesitas modelar el evangelio de la gracia a tus hijos, modelarlo, no solamente predicárselo, sino modelarlo. ¿Y qué es modelarlo? Pues es precisamente presentarles a nuestros hijos, presentarles a Dios a través de nosotros. Recuerde que usted es un embajador que representa a Dios, representa al Padre Celestial. Imagínese usted, y esa es una tarea muy grande. De hecho, fallamos muchas veces. Ahora, cuando usted se siente y reconoce que falló en presentarle a su hijo, a ese Dios de amor, de paciencia, también de templanza, claro que sí, pero la Biblia habla de misericordia y verdad. Esa misericordia de Dios, la verdad de Dios, el carácter de Dios, el carácter paciente, el carácter valorativo, que valora a las personas, que considera. Cuando fallamos en eso, no dude en pedirle perdón a sus hijos. No dude en hacerlo, no importa cuán pequeño esté y no importa cuán grande esté. No lo dude en hacerlo. ¿Cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos, por ejemplo, no puedo creer que hayas hecho eso? ¿Cómo es que haces eso? Así me pagas con todo el esfuerzo que yo he hecho por ti. Tantas cosas que he hecho, tantas cosas que me he sacrificado. ¿Cómo es posible que no tenga que volver a ir a ese cuarto otra vez? Y comenzamos con una cantidad de cosas y de amenazas. ¿Puedes dejar de llorar siquiera para que me dejes comer tranquilo? Cosas como esas. Y le añadimos una palabrita que solemos decir mucho, o que algunos suelen decir. De hecho, yo nunca la he usado, pero sí la oigo a muchas personas. Y le añaden culi cagado allá para adentro, deje de molestar. ¿Ah? ¿Qué tal esa palabra? A esa palabra algunos la han tomado como una expresión de cariño, ¿no? Por ejemplo, dice, ay, qué culi cagado tan lindo, tan hermoso, tan tierno. Yo quiero un momentito que usted piense en esa palabra. Nunca la he usado en mi vida. Pero quiero que piensen en esa palabra. Esa palabra está compuesta de dos. Culi cagado. Pídala. ¿De dónde cree que viene la palabra culi? Y la segunda parte. Cuando usted le dice a su hijo así, ¿qué le está diciendo? ¿Usted cree que esas frases edifican a su hijo? ¿A usted le gustaba que le dijeran así? La cultura nos ha acostumbrado aún a escuchar palabras como esas y hasta a decirlas sin pensar en lo que estamos diciendo. Es una palabra ofensiva, no es una palabra cariñosa. Y de hecho es una palabra que algunos usan para reprender. Hacen pues mucho mal con eso. Modelar a los hijos el evangelio
mostrárselo a ellos con nuestra vida. Es el desafío más grande. Necesitamos aprender a mostrarles a nuestros hijos a Dios en nuestras vidas. Si vamos a mostrarle a nuestros hijos a un Dios paciente, necesitamos acudir al Señor para decirle: Dios, ayúdame a ser paciente. Necesitamos mostrarle a nuestros hijos a un Dios perdonador. Necesitamos aprender a perdonar al Señor, a buscar perdón de Él. Si queremos ver a nuestros hijos corriendo a Jesús, debemos ser nosotros los primeros que corramos a Jesús, que vayamos a Él. Si queremos ver a nuestros hijos realmente caminando, deseando hacer la voluntad de Dios, debemos ser nosotros los primeros que luchemos por querer hacer la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad. Si vamos a ser padres perseverantes, necesitamos entender y necesitamos a ese Dios que no se rinde y no desiste de tratar con nosotros. Si Dios dijera o se rindiera en tratar con nosotros, ¿con cuántos de nosotros ya Dios hubiera dicho: ya con este ya no quiero seguir trabajando más, no quiero más seguir haciendo nada con esta persona? Pero Dios todavía tiene sus brazos abiertos y nos sigue esperando. Si queremos que nuestros hijos se entristezcan frente al pecado de sus corazones, debemos ser nosotros, como padres, los primeros que sintamos el pecado de sus corazones y confesemos nuestros pecados al Señor. Con esto quiero cerrar, pero antes de cerrar, quiero contarles una pequeña. Un hombre, un padre de familia, luchó tremendamente toda su vida. Luchó por criar, por levantar bien a su hijo. Era un único hijo que tenía. Quería un profesional que llegara a tener un buen trabajo en la vida y pudiera defenderse en la vida. El hombre luchó tremendamente, dio buen estudio a su hijo, el hijo se educó, el hijo llegó a ser un profesional y de hecho durante esos años que iban pasando, pues el padre ya no es con las mismas fuerzas, el padre envejeció. Y su mamá también, su esposa. El hijo se casó, el hijo era ya un profesional, un hombre con un buen trabajo, con una buena familia, una buena posición económica, y su padre con su esposa vivían solitos en otra parte y un día la esposa murió. El hombre quedó solito, anciano, solo, sin fuerzas, y un día después de un tiempo, su hijo no iba a visitarle. El hombre se sentía demasiado solo y dijo: voy a ir a visitar a mi hijo, voy a buscarlo. Se fue a la casa de su hijo y llegó allá y el hijo lo ve y: oh, sorpresa, papá, bienvenido, qué bueno tenerte aquí en la casa. Hijo, es que me sentía muy solo y estoy ya sin fuerzas. Quería pedirte un favor. ¿Será que quedarme a vivir aquí en tu casa con ustedes? El hijo titubea, no sabe qué decirle, le dice: pues no sé, mi esposa, mis hijos, no tengo un lugar donde te puedas quedar, papá, y comienza. Entonces de pronto el hijo dice: bueno, de pronto en el patio. En el patio había una casuchita ahí, una especie de bodega. Y entonces le dice: de pronto en el patio te puedas quedar, papá, porque realmente pues mis hijos tienen su pieza cada uno y no me perdonarían que los saque de allí para vivir ahí en la pieza de ellos. Entonces luego el hijo de 12 años, él llama al hijo de 12 años y le dice: hijo, por favor, ve y arréglale allá en el patio, en la casa a tu abuelo que ha venido para quedarse con nosotros. Dice: ¿por qué allá en el patio? Y le dice: porque es que él no quiere incomodarnos y no quiere incomodar a ninguno de ustedes, entonces arréglale allá en el patio y ve y trae la cobija que está arriba, trae la cobija para dársela a tu abuelo. El hijo se va a buscar la cobija y de pronto el hijo se está demorando, sube y ve al hijo que estaba cortando la cobija en 2 pedazos. Y el padre le dice: ¿qué estás haciendo, hijo? ¿Por qué cortas la cobija? Le dice: papá, porque es que el otro pedazo es para cuando yo ya esté grande y tú estés viejo y vayas a mi casa a visitarme. Te voy a guardar el otro pedazo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y yo quiero que aquí usted como papá, como mamá, entendamos que los hijos están viendo lo que nosotros hacemos y seguramente lo repetirán
O quizá como algunos de ustedes como padres o madres también quizá están luchando en la vida por no repetir lo que su papá hizo o lo que su mamá hizo. Pero tienes la oportunidad hoy, está en tus manos, de que le digas al Señor, Señor, ayúdame, necesito tu gracia, necesito, Señor, de tu amor, necesito modelarte a ti delante de mis hijos y que ellos te vean a ti en mi vida. Dios les bendiga, el Señor siga trabajando en nuestros corazones. Pastor, muchísimas gracias. Muy buena exposición. Qué bendición.